les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. En esta hora vamos a leer en el libro del profeta Isaías, amén, en el capítulo 40 del profeta Isaías, amén. Vamos a estar leyendo 4 versículos de la palabra del Señor en esta hora, amén. Le damos gracias a Dios por su palabra, amén, que el Señor nos ayude, amén. Sabemos que todas las cosas son posibles porque el Señor, hermano, nos ayuda y Él es el que hace posible todas las cosas. Él es el que hace, hermano, que esto se pueda llevar a cabo. Amén. Nosotros, hermanos, solamente somos vasos en las manos del Señor. Amén. Vasos que necesitamos que el Señor nos tome en sus manos, nos limpie. Amén. Cada día. Amén. Pero toda la gloria y toda la honra se la damos a nuestro Señor. Amén. Vamos a leer la palabra. Si usted tiene su Biblia, si usted tiene la oportunidad de leerla conmigo, léala conmigo. Y si usted no puede, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar atentamente a lo que dice la palabra en Isaías capítulo 40. Vamos a leer sus primeros 4 versículos. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, que hemos leído. Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tu palabra, Padre, corra también, Señor, y sea glorificada, mi Dios, que pueda escucharse, Señor, solamente tu voz. Queremos escucharte, Señor, y no queremos escuchar la voz del hombre, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Conforme, Señor, a lo que usted ha preparado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, y que pueda dar fruto en nuestra vida, Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil, preparado, Señor, para la bendita semilla de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, dar fruto en nuestra vida, Señor, porque tú, Señor, buscas, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y que podamos, Señor, dar fruto de tu palabra, Señor, que escuchemos, Señor, en este día. Padre, ayúdanos a ponerla por obra, Dios mío. Habla nuestras vidas. Quita, Señor, todo estorbo en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que se ha echado fuera todo aquello que estorbe, toda distracción, Señor, todo orgullo, toda apatía, Señor, toda indiferencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu palabra, Dios mío, que solamente se escuche tu voz, Señor, hablando poderosamente, Señor, a través de los medios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El tema, hermano, que el Señor trae a nuestra vida en esta mañana se llama preparad el camino del Señor. Amén. Preparad el camino del Señor. Hermano, la palabra del Señor nos habla acerca de esta profecía que habla acerca, usted ya sabe, de Juan el Bautista. En ese momento, hermano, cuando el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel, les trae una palabra de consuelo. Amén. Porque ellos, hermano, en su trayectoria pasaron muchas situaciones y aunque muchas de esas situaciones, hermano, ellos la pasaron por su pecado, por su desobediencia. El Señor muchas veces les advertía, ¿verdad?, que tenían que permanecer en la ley del Señor, que tenían que permanecer en sus mandamientos, que ellos tenían que obedecer la voz de Dios. Y hermano, ellos tenían que serle fiel al Señor. Amén.
Pero ellos, ¿verdad? Muchas veces se desviaron, usted sabe, fueron desobedientes y de repente, hermano, se olvidaron del Señor, se olvidaron de sus mandamientos y no le fueron fieles al Señor. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que muchas consecuencias vinieron por la desobediencia. El pueblo de Israel sufrió en parte por su pecado y en parte, hermano, por los enemigos que venían a su alrededor. Sin embargo, el Señor, hermano, siempre, hermano, vio por ellos, siempre los protegió, los guardó y tuvo misericordia de ellos. Amén. Y en esta ocasión el Señor les envía una palabra de consuelo. El Señor, hermano, había prometido al Mesías, amén, a su rey, que vendría a su pueblo, su Mesías prometido, hermano, es su Salvador. Pero antes de él vendría alguien que prepararía el camino para el rey, amén, que prepararía el camino al Señor. Hablando de Juan el Bautista. Hermano, en los tiempos de antes, quizás ahora también, yo no sé, pero en los tiempos de antes, en aquellos lugares donde los reyes viajaban, hermano, de un lugar a otro, donde los reyes visitaban otras ciudades, otros países, ¿verdad? Por diferentes razones. Esos reyes, hermano, enviaban siempre un mensajero antes de que llegaran ellos. Enviaban un heraldo, enviaban un mensajero, ¿verdad? Antes de ellos. Y ese mensajero, hermano, tenía la tarea de anunciar la llegada de ese personaje importante. Llegaba aquel heraldo, ¿verdad? Con ese anuncio en aquella ciudad o en aquel pueblo y decía, tal rey va a llegar, tal gobernante va a llegar, tal persona va a llegar a este lugar, ustedes se tienen que preparar para recibirlo. Ese era el mensaje que tenía el heraldo o el mensajero que, hermano, era enviado antes del rey o del gobernante o de aquella persona de importancia. Siempre, hermano, se enviaba un mensajero. Y otra de las razones, hermano, que era enviado el mensajero, ¿verdad? Antes de que esa persona importante llegara, era porque tenía que preparar el camino por donde ese rey tendría que pasar. Tendría que buscar el camino, ¿verdad? La ruta por donde tendría que pasar. Entonces, si en ese camino había espinas, si había obstáculos en el camino, si había hierba, ¿verdad? Si iba a tener alguna dificultad que aquella persona importante pudiera encontrar, el mensajero, hermano, tenía que limpiar el camino, tenía que ponerlo llano, de una manera, hermano, que se viera solamente un camino en donde la persona no encontrara obstáculos. Por eso la palabra de Dios, hermano, en el versículo 4 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte, para que la persona, hermano, importante no tuviera obstáculos y pudiera caminar y pudiera ver, hermano, claramente el camino por donde iba a pasar. Dice, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Tenía que quitar las piedras, ¿verdad? Tenía que quitar la hierba, tenía que quitar lo que sea que se interpusiera en el camino, que fuera un estorbo. Ese era el trabajo que tenía el heraldo o que tenía el mensajero antes de que llegara el rey o el gobernante a esa ciudad. Y el Señor Jesús, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también, hermano, enviaría un mensajero antes de él. Y sería Juan el Bautista. Y en ese momento es profetizada también su llegada, antes de que llegara el Mesías. Entonces el pueblo de Israel sabía que antes de que llegara su Mesías, llegaría alguien que prepararía el camino al Señor.
Y dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 3, que él sería una voz que clamaría en el desierto, que sería una voz, hermano, que enderezaría la calzada para el Señor en la soledad. No sería un mensajero, hermano, que se presentaría en la ciudad, ¿verdad? Donde hubiera muchedumbre de personas, ¿verdad? En la misma ciudad donde todos los habitantes estarían. No, dice la palabra del Señor que Él se manifestaría en el desierto. Y Juan el Bautista, hermano, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, vemos, hermano, que él estaba apartado y vivía en los desiertos. Dice la palabra en el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Amén. Hace 1 o 2 sábados, ¿verdad? El Señor nos hablaba acerca de Elizabeth y de Zacarías. Si usted se recuerda, dice la palabra del Señor, hermano, que Elizabeth, ¿verdad? Era estéril y el Señor, hermano, hizo un milagro en ellos. Amén. Y hermano, de ese milagro, hermano, que el Señor hizo posible que Elizabeth pudiera concebir en su vejez, hermano, algo maravilloso y extraordinario, de ahí nace Juan el Bautista. Y cuando nace, ¿verdad? Dice el versículo 80, el niño, hablando de Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermano, él fue alguien que no habló públicamente en las ciudades, hablaba en el desierto y ahí mismo, hermano, se manifestó y empezó a proclamar, hermano, el mensaje del Señor hasta el día, hermano, que él, hermano, llegaría la palabra de Dios a él y le hablaría a la gente. Entonces, hermano, el Señor escoge a Juan el Bautista de un vientre, hermano, que había sido estéril por muchos años, porque dice la palabra que Elizabeth ya era de edad avanzada. Hermano, el Señor hace cosas maravillosas que a veces nosotros no entendemos. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no escogió una familia joven, verdad? Un matrimonio normal, que tuviera más hijos. Hermano, el Señor escoge y Él hace como Él quiere para hacer algo extraordinario. Y escogió, hermano, a Juan el Bautista, y dice la palabra del Señor, hermano, que él crecía en los lugares desiertos, apartado de la civilización, apartado del mundo, hermano, apartado de todo lo que pudiera quizás distraerlo, hermano, al llamado que el Señor tenía para él. Si quizás, hermano, somos un poquito, ¿verdad?, curiosos o preguntamos, Juan el Bautista, hermano, tendría que llegar también al sacerdocio como su padre. La palabra de Dios dice que Zacarías, su padre, fue sacerdote. Era sacerdote, hermano, de la clase de Abías, hermano. Ahí nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, que él era, hermano, sacerdote de la clase de Abías, y también Elizabeth era, hermano, de la familia de Aarón. Entonces Juan el Bautista tendría que ser el sacerdote. Sin embargo, hermano, si vemos aquí, Juan el Bautista no tenía el nombramiento de sacerdote y no estaba en un puesto en el templo como sacerdote, pero sí predicó la palabra de Dios. Sí, hermano, instruyó al pueblo, diciéndoles, hermano, lo que Dios quería de ellos. Había una diferencia. Había sacerdotes, hermano, que posiblemente como Zacarías, dice la palabra del Señor que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles delante de Dios. Y yo creo que no era el único Zacarías. Había sacerdotes, levitas, hermano, músicos, que, hermanos, servían al Señor y también se guardaban del mundo.
Pero había, hermanos, sacerdotes, fariseos, escribas, hermano, que solamente eran apariencia, que les gustaban los lujos, que les gustaban, hermanos, los títulos, que les llamaran maestro, que les llamaran los religiosos, los importantes del templo, las autoridades, hermano, pero que no amaban a Dios, porque sus vidas eran completamente contrarias a la palabra del Señor. Y todo lo contrario, hermano, a Juan el Bautista, que como escogido del Señor, hermano, él tenía que estar en el desierto, apartado de todo, hasta que se llegara el momento, hermano, en que él, hermano, se manifestaría a Israel y anunciara la venida del Mesías. Entonces, hermano, él había sido llamado para ser aquel heraldo, para ser aquel mensajero que vendría antes del Mesías, hermano. Él había sido escogido para preparar el camino del Señor, hermano, para cuando el Señor, hermano, también se manifestara, hermano, todo estuviera preparado. Y Juan el Bautista entonces, hermano, empieza, hermano, a manifestarse y empieza a predicar lo que el Señor, hermano, le ponía en su corazón y en su boca. Él sería, hermano, el que fuera escogido de parte de Dios para preparar el camino del Señor. Y lo haría, hermano, no en las ciudades, sino en el desierto. Dice este pasaje que leíamos, hermano, que sería una voz que clamara en el desierto. Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar, si alguien, ¿verdad?, quisiera proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, yo creo que buscaría donde hubiera más gente, hermano, en las plazas, en los lugares concurridos, hermano, donde la gente pasa, ¿verdad?, camina, anda por ahí, hermano, para que cuando el mensajero, hermano, proclamara el evangelio, la gente escuchara y la mayor cantidad de gente posible pueda escuchar la palabra del Señor. Pero él, hermano, clamaba en el desierto. Y la gente, hermano, venía a él. Y empezaba, hermano, su ministerio y empezaba a proclamar, hermano. Y la gente venía hasta el desierto. Y él, hermano, anunciaría la venida del Señor. De alguien, hermano, que iba a ser muchísimo más importante que Juan el Bautista. Amén. Y en ese momento, hermano, se cumple la palabra y se cumple la profecía. La promesa, hermano, de que el Señor enviaría a su mensajero. Sin embargo, hermano, como leemos en la palabra, el pueblo, hermano, no estaba quizás en la expectativa, esperando. Ya habían pasado muchos años, hermano, desde el último profeta que leemos en el Antiguo Testamento. Y para ese entonces, hermano, había habido, ¿verdad?, un momento de años de silencio en los que ningún profeta se había levantado más con palabra del Señor hasta que llega Juan el Bautista. Y muchos, hermanos, quizás creyeron en él, muchos no, pero venían a escuchar al desierto el mensaje que él tenía. Y algunos de ellos le creyeron y algunos no. Entonces, hermano, el ministerio que Juan el Bautista tenía era preparar el camino del Señor, quitar lo que estorbara, para que cuando el Señor entrara, hermano, el camino estuviera preparado y los corazones, hermano, del pueblo estuvieran preparados ya, hermano, para cuando el Señor llegara, hermano, y viniera también con su mensaje, los corazones, hermano, pudieran estar preparados, hermano, y estar dispuestos a escuchar lo que el maestro tenía que decir. Juan el Bautista, hermano, empezó a proclamar y venía la gente a escucharlo.
Él, hermano, tendría, hermano, que preparar el camino y proclamar el arrepentimiento y preparar los corazones, hermano, para cuando llegara el Señor. Pero él, hermano, había estado apartado en el desierto. La iglesia del Señor, nosotros, hermano, también tenemos que estar, hermano, conscientes de que tenemos que apartarnos también del mundo. No podemos, hermano, como dice la palabra, no podemos salir del mundo, ¿verdad? Literalmente y ya no tener ningún contacto con ninguna persona de esta tierra, pero lo que nos habla la palabra del Señor, hermano, es que no, hermano, nos envolvamos en las cosas de este mundo. Nuestra vida también, hermano, tiene que apartarse de las cosas que ofrece este mundo. Nuestra mirada no tiene que estar en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, dice la palabra del Señor. La iglesia, hermano, tenemos que decidirnos, apartarnos del mundo y de los placeres, hermano, que el mundo nos ofrece y, hermano, con eso anunciarle al mundo que el Rey también viene pronto. Anunciarle al mundo entero, hermano, y no, la iglesia no debe de cansarse, hermano, de anunciar que Cristo viene pronto. La iglesia del Señor, hermano, también hemos sido llamados a preparar un camino, hermano, por el cual, hermano, cuando el Señor venga, todo esté preparado en nuestras vidas. Y una de las maneras, hermano, en que la iglesia del Señor también anuncia la venida del Señor es que también lo anunciamos con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, porque de nada serviría, ¿verdad?, que lo anunciáramos con nuestra boca y nuestra vida, hermano, estuviera, ¿verdad?, viviendo de otra manera. Y entonces, hermano, nosotros somos llamados también a ser los mensajeros, hermano, que anuncien la llegada del Señor. En estos tiempos, hermano, creo que ha sido más el mensaje más sonado en todo el mundo, que el Señor viene pronto y que el Señor viene pronto. Y a veces la gente cuando nos escucha nos dice, ¿pero qué es eso? Porque muchos no saben ni nunca han escuchado que Cristo viene. Pero la iglesia sigue anunciando que Cristo viene y que Cristo viene, hermano. Y tenemos que también, hermano, ser como Juan el Bautista, preparar el camino al Señor. El Señor, hermano, en ese momento llegaría en persona, hermano, siendo el Hijo de Dios, pero también siendo humano, hermano, llegaría ahí al pueblo de Israel, hermano, porque el pueblo de Israel lo esperaba y muchos no lo entendieron porque lo esperaban de otra manera, hermano, pero gracias a Dios, hermano, muchos sí creyeron en su mensaje. Y ahora, hermano, nosotros también lo estamos esperando a Él. A nuestro Rey, hermano, también lo estamos esperando. Pero Él, hermano, no va a llegar de la misma forma, hermano, no va a llegar a dar su vida otra vez en la cruz, no. Él va a llegar una vez más, hermano, pero llegará con poder y gloria para levantar a su pueblo, hermano, y para castigar al mundo por su pecado. Así, hermano, como el pueblo de Israel, hermano, en ese momento sentía dolor de muchas aflicciones y muchas situaciones que pasaban y estaban, hermano, esperando la llegada de su rey. El pueblo del Señor también lo estamos esperando y sabemos que ese tiempo está cerca. Y sabemos, hermano, que no llegará otra vez a dar su vida en la cruz, pero llegará con poder y gloria por su pueblo. Y nosotros, hermanos, somos responsables de anunciar, hermano, la venida del Señor y decirle a la gente que se prepare. El mensaje, hermano, de Juan el Bautista, ¿cuál era?
El arrepentimiento, el bautismo, hermano, para el perdón de los pecados. Y ese es el mensaje, hermano, que la iglesia del Señor tiene que anunciar también, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y que si hay alguien, hermano, que aún no se ha bautizado, que se debe de bautizar. Porque a veces, hermano, lo pensamos mucho. Y muchos decimos, bueno, es que ¿para qué me voy a bautizar? Yo no siento bautizarme, no estoy seguro de bautizarme, no sé, estoy joven, me voy a bautizar en unos años, pero ahorita no. Hermano, cuando la gente era sincera y venía con Juan el Bautista, hermano, ellos, dice la palabra del Señor, que llegaban y eran bautizados por Juan el Bautista. En el momento, hermano, que se cumple la profecía, dice la palabra del Señor en Mateo, en su capítulo 3, leemos, hermano, cómo ellos llegaban con él y eran bautizados. Dice, Mateo capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermano, esa era la forma en la que Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje, hermano, que la iglesia del Señor tiene que proclamar en estos días? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Cristo está en las puertas, porque Él viene por su pueblo. Arrepiéntanse. Hermano, es bonito hablar, hermano, de la bendición de Dios. Es hermoso hablar, hermano, de que el Señor está con nosotros, de que Él tiene promesa maravillosa para nosotros. Es hermoso hablar del amor de Dios porque es real, de la misericordia del Señor, hermano, pero el mensaje que urge en estos tiempos es el arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento, hermano. Ese es, hermano, cómo la iglesia del Señor prepara el camino al Señor. Así como Juan el Bautista. Él no les hablaba de la prosperidad. Él no les decía, oigan, ofrenden sus casas, ofrenden sus autos, ofrenden sus cuentas bancarias, que el Señor les va a añadir el doble. Esa no era la predicación de Juan el Bautista. Él no les decía, no se preocupen, lleven la vida que quieran, hagan lo que quieran. Que salvo, siempre salvo. Y ustedes no se preocupen, que el Señor ya los perdonó, ya perdonó sus pecados futuros, no se preocupen. Juan el Bautista, hermano, no hablaba de eso. No les decía a la gente, ustedes son campeones, el Señor quiere hacerlos unos campeones. Crean en ustedes mismos, crean en que ustedes todo lo pueden. Esa no era la predicación de Juan el Bautista. Él no podía, hermanos, hablarle de otra cosa más que hablarles del arrepentimiento. ¿Cómo preparaba Juan el Bautista el camino para el Señor? Hablando del arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que salía Jerusalén, hermano, los habitantes de Jerusalén y de Judea venían a él para ser bautizados.
confesando sus pecados. ¿Cuál es el fin, hermano, de que la iglesia, hermano, escuche la palabra de Dios, de que la gente, hermano, que está allá afuera, conozca la palabra del Señor, que se arrepientan? Que todos, hermanos, vengamos al arrepentimiento, que vengamos ya, hermano, a dejar la vida de pecado y que se bauticen. Y que confesemos nuestros pecados delante de Dios, pidiendo su perdón. Pero a veces, hermano, nos distraemos en otra cosa y no se quieren bautizar. Hermano, ¿cuántos años tenemos en la iglesia? Joven que me escuchas, ¿cuántos años llevas en la iglesia? Tus padres te han dicho, bautízate, es el tiempo. Has creído en el Señor Jesucristo, has creído en la palabra de Dios, bautízate. Y a veces los jóvenes, ¿verdad? Como que dicen, después lo voy a hacer, porque quiero llevar mi vida quiero hacer lo que yo quiero, porque a veces, hermano, pensamos que tenemos toda la vida, que lo tenemos garantizado, que ya es nuestro, hermano, y que en unos años, ¿verdad? Cuando ya estemos más grandes, ya nos vamos a bautizar. Y no sabemos, hermano, que el tiempo es corto. Y a veces decimos, me voy a bautizar después me bautizo. Ahorita no, voy a disfrutar, voy a vivir, voy a hacer y deshacer. Y dice la palabra del Señor, hermano, en el Evangelio de Marcos, su capítulo 16, que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Hermano, ¿qué te impide bautizarte? Amigo y amiga que me escuchas, que has escuchado la palabra, ¿qué te impide bautizarte? Si ese es el mensaje, hermano, que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y esa es la manera, hermano, en que debemos de prepararnos nosotros también para la venida del Señor. Y hay muchos hermanos que se conforman en solamente ir a la casa de Dios. Y ellos piensan que forman parte de la iglesia, hermano, cuando no se han bautizado, no son parte de la iglesia del Señor. Es necesario, hermano, que también, hermano, como los de Jerusalén y los de Judea, vengamos ante el Señor, confesando nuestros pecados. Y pidamos, hermano, a nuestros pastores, hermano, yo me quiero bautizar. Y venían ellos, hermano, y dice la palabra del Señor que eran bautizados. Y esto, hermano, no consiste solo en decir, bueno, pues me bautizo y ya. No, hermano. Es que nosotros, hermano, estemos seguros de lo que estamos haciendo. Porque cuando, hermano, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, estaba llamando, hermano, a un cambio de vida, a un cambio de pensamiento. En eso consiste el arrepentimiento, en cambiar de mentalidad, de cambiar de pensamiento. Decir, ya no voy a seguir en lo mismo. Ya no voy a seguir en esta vida de pecado. Ya no voy a hacer esto que ofende al Señor. Quiero cambiar, he decidido cambiar para la gloria del Señor. A eso nos está llamando el Señor. ¿Cómo vamos a preparar el camino al Señor? ¿Cómo vamos a preparar nuestra vida, hermano, para cuando Cristo venga? Qué bueno, hermano, y es válido, claro que sí, delante de Dios, el amor, la misericordia del Señor, hermano, que el Señor nos quiere bendecir, que el Señor está con nosotros, que el Señor trae paz, consuelo a nuestra vida, hermano. Claro, todo eso está en la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos preparamos, hermano, para la venida del Señor? En arrepentimiento. En arrepentimiento. En que cambiemos nuestra vida, hermano, ya no estemos jugando a ser cristianos. Porque, hermano, como que de un día para otro somos cristianos, nos arrepentimos, hermano, tratamos de vivir la vida que a Dios le agrada, hermano, pero
otro día, hermano, seguimos en lo mismo. Como que se nos olvida, hermano, que le pedimos perdón al Señor y volvemos a la vida, hermano, que a Dios no le agrada. Y llega el domingo, hermano, nos cambiamos, hermano, de ropa, nos cambiamos una ropa de cristianos, hermano, nos vemos como santos, pero empieza el lunes, hermano, y seguimos en la vida que a Dios no le agrada. Y entonces, hermano, ¿hasta cuándo vamos a dejar de jugar? Aquellos hermanos que se han congregado en una iglesia por años, hermano, y que no se han bautizado, ¿qué les detiene a bautizarse? Muchos dicen, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo le pedí al Señor perdón, le pedí que me perdonara, le pedí que entrara a mi corazón, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, soy salvo, sí, pero ¿cuándo te vas a bautizar? Ah, pues del bautizo no, pues eso no. Hay que pensarlo y yo soy joven, quiero vivir la vida, quiero ir acá, quiero ir allá, lo tengo que pensar. Entonces, hermano, hay que pensar entonces si realmente somos salvos. ¿Qué nos impide bautizarnos? ¿Qué te impide a ti bautizarte que no lo has hecho? No es algo, porque a veces decimos es que no lo siento, no es algo que queramos sentir. Hermano, quizás eso nunca lo vamos a sentir. Es un acto de obediencia al Señor. Si tú le has entregado tu vida, si estás arrepentido, muéstrale al mundo, muéstrale a la iglesia que realmente te has arrepentido y bautízate, porque el tiempo es corto. El tiempo se está terminando. El Rey ya viene. Y aquellos que están preparados, que se han bautizado, que se han arrepentido, que están en una continua consagración, están preparando el camino para que cuando Cristo venga, venga por ellos. Hermano, el Señor nunca se va a equivocar y Él sabe quién es su pueblo. Y Él sabe, hermano, a quienes les ha dado el tiempo para que se bauticen y no lo han hecho. Y lo han dejado para después y no se deciden y nunca terminan de decidirse. Joven que me estás escuchando, te hablo con todo mi corazón, porque el tiempo se está terminando. Sabe, hermano, he escuchado que en este día, hermano, empieza un año sabático para el pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, seguimos el calendario gregoriano, ¿verdad? 365 días, pero el pueblo de Israel, hermano, un año tiene 360 días para ellos. Y este día, hermano, 2 de abril, para ellos empieza un año sabático. Algo, hermano, que nos enseña que se cumple, hermano, la palabra del Señor. Que Cristo viene pronto. Y, hermano, a veces es sorprendente cómo el corazón se endurece, hermano, de tal forma de que ni aún viendo las señales, hermano, la gente se arrepiente. La gente no quiere buscar a Dios. No está Dios en sus pensamientos. No está Dios en su corazón. Estamos, hermano, como el pueblo de Israel, distraídos en otras cosas. Pero no queremos escuchar la voz de Dios. Dice la palabra, hermano, que cuando Juan el Bautista veía a los fariseos, a los saduceos que venían a bautizarse, dice la palabra del Señor que les decía en el versículo 7 de Mateo 3, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque el pueblo de Israel decía, bueno, me bautizo.
Me bautizo, pero no me arrepiento. Me bautizo porque como soy descendencia de Abraham, ya estoy salvado. Estoy libre de la condenación. Y Juan el Bautista les decía, no, se tienen que arrepentir de verdad. Conviértanse, les decía Juan el Bautista, conviértase de tal manera que su vida demuestre que verdaderamente se han arrepentido. Hermano, ¿qué estamos mostrando nosotros que verdaderamente muestre que estamos realmente arrepentidos? ¿Qué muestra, hermano, en nosotros el arrepentimiento? Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. De que realmente, Señor, estoy arrepentida de la vida que llevaba antes, Señor. Y verdaderamente estoy mostrando que estoy arrepentido. O mi vida sigue igual. Hermano, porque esto, hermano, se refleja. Yo podría decirle a usted, hermano, yo estoy arrepentida todos los días de mi vida, hermano, pero mi vida podría reflejar lo contrario, hermano. Y no es así. La vida de arrepentimiento se refleja, hermano. Y Juan el Bautista, hermano, a ver a los fariseos y a los saduceos, hermano, que no llevaban una vida de arrepentimiento, que no reflejaban, hermano, en ellos que se habían arrepentido. Al contrario, tenían en ellos un orgullo tal, hermano, porque se creían hijos de Abraham, que lo eran, pero creían, hermano, que por serlo ya estaban libres de la condenación, pero no mostraban que se habían arrepentido. Su vida no cambiaba, su vida era la misma. Y muchos hermanos están así en la iglesia. Se nos predica los domingos, hermano. Se nos predica entre semanas. Si usted tiene cultos en su iglesia entre semana, hermano, y nuestra vida sigue de la misma manera. No hay un cambio. Y se nos habla desde el púlpito y se nos dice que hay que cambiar, que hay que vivir en santidad, que hay que consagrarnos, que hay que perdonar, que hay que amar al Señor, que hay que amar al prójimo, que hay que seguir las escrituras, que hay que vivir en santidad, que Cristo viene, hermano, y nuestra vida no cambia. Y como leíamos, hermano, en el Salmo 19, las obras del Señor también nos hablan. Hermano, las señales nos hablan. Las cosas que están pasando nos habla que Cristo viene. La guerra, hermano, nos habla que Cristo viene. La pandemia nos habla que Cristo viene. Hermano, las cosas que pasan, hermano, a nuestro alrededor nos habla que Cristo viene y no cambiamos. Y no mostramos que estamos arrepentidos, no mostramos frutos dignos de arrepentimiento, no hay. Pero seguimos, hermano, nos congregamos y pensamos, hermano, que el Señor está complacido con nosotros, pero no nos bautizamos. Y hemos tenido el tiempo para hacerlo, pero como no hay ese deseo, hermano. Porque jóvenes, tu papá te puede obligar a bautizarte y a lo mejor, hermano, podemos decirle a nuestros jóvenes, te bautizas o te bautizas, y los podemos obligar. El hermano que ha tenido mucho tiempo en la iglesia, la hermana que tiene mucho tiempo en la iglesia y no se bautiza. Uno lo puede obligar, el pastor nos puede obligar a bautizarnos. Pero si no hay ese deseo en nosotros, hermano, ¿sabe por qué no lo hay? Porque no hay arrepentimiento. Porque cuando en el corazón, hermano, hay arrepentimiento, hay ese deseo de bautizarse, hay ese deseo de obedecer la palabra de Dios. Señor, ya no quiero ser el mismo, quiero dejar la vida pasada, quiero dejar lo que ando haciendo, lo quiero dejar de hacer, ya no quiero ser el mismo. Señor, renuévame. Hay, hermano, ese deseo en el corazón. Y uno dice, Señor, me quiero bautizar. Y uno mismo, hermano, con ese deseo, va con el pastor, hermano, me quiero bautizar. Pero como no hay ese deseo, hermano, uno lo deja.
¿verdad? Y a veces el pastor anuncia, va a haber bautizos y uno dice, ay, pues no, esta vez no me voy a bautizar, mejor después me bautizo. Hermano, como si va a haber un después. El tiempo se acaba, iglesia. Si tú no te has bautizado, apresura tus pasos para bautizarte, porque el tiempo se está acabando. Hermano, si usted tiene un familiar que no se ha bautizado, clame al Señor, hermano. Hermana, clame al Señor, clama por tus hijos, clama por tu familiar, por tu esposo, por tu esposa, por tus hermanos, por aquellos que en tu familia no se han bautizado. Clama al Señor para que lo hagan pronto, porque el tiempo se acaba. Que haya, hermano, un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, hermano, de tal manera que anhelemos bautizarnos y vivir una vida diferente para el Señor. ¿Qué nos impide bautizarnos, iglesia? ¿Sabe, hermano? Cuando yo estaba joven, de acuerdo que mi mamá me decía, bautízate, yo no sentía, hermano, el deseo. Quizás 12, 13 años, hermano, yo no sentía ese deseo porque no estaba arrepentida. Quizás mi madre pudo haberme obligado, pero ella no lo hizo. Hasta que yo misma, hermano, el Señor trabajó en mi vida, hermano, y yo misma le pedí al siervo de Dios, nuestro hermano Hermenegildo Plaza, amén, nuestro pastor allá en Tlatenco, que él ya partió con el Señor. Yo misma le dije a él, hermano, me quiero bautizar. Y el pastor, hermano, me dio doctrina, me dio la enseñanza, hermano. Con todo el amor de pastor que ellos tienen, hermano, lo hizo. Y me bauticé en mi juventud. Y se lo agradezco al Señor, hermano. Y créame, hermano, cuando yo veo los bautizos en la iglesia, hermano, yo siento un gozo profundo, hermano. Y si yo pudiera volver a hacerlo, lo haría. Porque, hermano, cuando usted se bautiza, usted le muestra al mundo que usted ya no vive para usted, que usted ha cambiado, que usted ahora quiere vivir para Cristo, que usted ahora quiere vivir la nueva vida en Cristo. Por eso, hermano, la iglesia del Señor no bautiza a los niños, porque los niños, hermano, no necesitan arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Si la salvación es personal. Los niños, hermanos, son inocentes. Ellos, hermanos, si el Señor viene hoy, hermano, los niños se van con el Señor. Ya cuando uno es grande, uno necesita el arrepentimiento, hermano, necesita pedirle perdón a Dios y entonces, hermano, uno decide bautizarse. Así dice la palabra de Dios. Imagínense, hermano, si el Señor Jesús mismo se bautizó. El Hijo de Dios, siendo santo, puro, sin mancha, sin ninguna contaminación, hermano, se bautizó, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Acaso somos más que Dios? Imagínese, hermano, de ninguna manera. Aquel que no se quiere bautizar, entonces piensa que es más que Dios, piensa que es más que el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dio el ejemplo para hacerlo. ¿Qué le impide bautizarse? ¿Qué te impide bautizarte? Quizás, hermano, no estás arrepentido totalmente. Quizás no nos hemos arrepentido de verdad, de corazón, y por eso no lo hacemos. Pero el tiempo se está acabando. El Rey ya viene. Y cuando tú, iglesia, te bautizas, el día que te bautizaste, el día que te arrepentiste con todo tu corazón y te bautizaste, ese día empezaste a proclamar con tu vida que el Rey ya viene. Ese día te convertiste en un heraldo del Señor. Ese día te convertiste en un mensajero del Señor y comenzaste a dar el mensaje de que Cristo venía cuando te bautizaste. Mira, hermano, qué maravilloso.
Empezaste a preparar el camino al Rey, hermano, cuando te arrepentiste. Cuando decidiste llevar una vida agradable a Dios y te bautizaste. Mira, hermano, qué poderoso es esto. No es cualquier cosa. No es solo me arrepiento, me bautizo y ya. No, no, no. Estás anunciando la venida de Cristo. Estás preparando el camino al Señor. Y desde ese momento empezaste a dar este mensaje. Y por eso la iglesia del Señor sigue anunciando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene y que la gente se tiene que arrepentir. Y el Rey ya viene, iglesia. El Rey ya viene. Viene pronto por su pueblo. Y con nuestro arrepentimiento estamos anunciando al Señor que Cristo viene. La pregunta es si realmente estamos arrepentidos y nos hemos bautizado. Vamos a escuchar una alabanza en esta mañana. Le vamos a pedir a mi hermana que nos ponga este tema. Amén. Lo vamos a escuchar atentamente y enseguida continuamos con la palabra del Señor. Amén. El Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor. Y lo verás descendiendo en una nube en majestad. El Rey pronto vendrá cuando el novio vuelva por su novia. La encontrará adorándole. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó,
encontrará adorándole. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por esa alabanza. Amén. Dice la palabra del Señor entonces, hermano, que Juan el Bautista le decía a la gente cómo preparaba él el camino del Señor, dando este mensaje, hermano, que volvieran al Señor, que los corazones del pueblo, hermano, regresaran al Señor, amén, que se alejaran del pecado y hacía un llamado al arrepentimiento, amén. Les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, hermano, también como pueblo del Señor tenemos que anunciar que el Señor viene y que debemos de arrepentirnos. El discurso, hermano, también de los apóstoles, amén, después de que el Señor, hermano, asciende a los cielos, dice la palabra del Señor, que ese seguía siendo el mensaje, amén, de los discípulos para el pueblo, hermano, y para aquellos que quisieran venir al conocimiento del Señor. Dice la palabra en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 3, cuando, hermano, Pedro hace su discurso en el pórtico de Salomón, en el versículo 18 y 19 del capítulo 3 de Hechos, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y le dice Pedro a la gente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, ese era el mensaje. Nunca se cambió el mensaje, hermano, para aquellos que quisieran venir a este camino. Pedro les dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El apóstol Pablo también, hermano, más adelante, allí mismo en el libro de los Hechos, su capítulo 17, en el versículo 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vea, hermano, cómo el mensaje del Señor siempre ha sido el mismo: el arrepentimiento, porque es necesario. Es necesario, iglesia, es necesario, pueblo, el arrepentimiento. ¿Cómo nosotros, hermano, vendremos delante del Señor si no hay arrepentimiento en el corazón? Si en el corazón, hermano, está ese mismo deseo de seguir en la vida antigua. Y dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas, hermano, en su capítulo 3, dice la palabra del Señor, que les predicaba, hermanos, y les decía acerca del arrepentimiento, amén. Y les dice en el versículo 7, hermano, Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 7, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermano, y lo hemos visto. Personas, hermano, que no tenemos quizás ni una gota de ser judíos o de ser del pueblo de Israel, hermano, hemos venido a este conocimiento maravilloso. Y personas, hermano, de otros lugares, hermano,
por la gracia y la misericordia del Señor, hermano, que han escuchado las buenas nuevas de salvación, se han arrepentido y han venido a este bendito camino. Porque no se trata, hermano, solamente de ser del pueblo de Israel, hermano, no se trata de eso. El Señor vino por el pueblo de Israel primeramente y por los que no éramos del pueblo de Israel. El Señor está buscando corazones arrepentidos, hermano. Y si en el rincón más remoto de esta tierra hay un corazón que está arrepentido, hermano, el Señor lo recibe. Gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor está buscando corazones humildes, corazones que estén, hermano, verdaderamente, hermano, arrepentidos. Y que vuelvan a Dios y que vuelvan su mirada al Señor, hermano. Y que le pidan perdón a Dios. Y que le abran su corazón a Jesús y digan, Señor, entra en mi corazón. Yo quiero que tú entres a mi corazón. ¿Cuánta gente, hermano, alrededor del mundo se ha bautizado en las aguas, hermano? Ha confesado sus pecados y se arrepintieron, hermano, y ahora son del pueblo del Señor. No era porque fueran descendientes de Abraham, lo cual es una bendición, y bendecimos al pueblo de Israel, hermano. Pero ahora, hermano, dice la palabra del Señor, como decía el apóstol Pablo ahí en el libro de los Hechos, donde leíamos que ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y que pidan perdón de parte de Dios. Y seguía diciendo Juan el Bautista. Y también, versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hermano, la predicación de Juan el Bautista era que debíamos o que tenemos que dar buen fruto. Nosotros, hermano, delante de los ojos de Dios somos árboles, que tenemos, hermano, que dar buen fruto delante de Dios. Y si no damos buen fruto, hermano, el hacha, dice, está puesta ya a la raíz de todo árbol. Y el que no dé buen fruto, hermano, será cortado y echado en el fuego. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? El Señor mismo, hermano, también en el libro en el Evangelio de Mateo, hermano, en el capítulo 7, el Señor mismo también da este mensaje, hablando de los frutos, hermano, que nosotros tenemos que dar. Porque le digo, podemos decirlo, pero ¿qué frutos estamos dando? Y dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos damos a dar a conocer nosotros? Por nuestros frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermano, dependiendo del fruto que nosotros damos, eso es lo que somos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La misma predicación, hermano. Y dice, versículo 10, mira, hermano, esto es algo muy interesante. La gente le preguntaba a Juan el Bautista y le decía: ¿qué haremos entonces? Porque cada uno de ellos, hermano, tenía estilos de vida diferentes. Vea, hermano, cómo el pueblo del Señor, hermano, llevaba ya una vida ajena a la voluntad de Dios. Ya
hermanos, se habían olvidado de los mandamientos de Dios, muchos de ellos. Ya, hermanos, su vida, quizás, hermano, en el conocimiento lo tenían en la memoria, pero su vida estaba apartada ya de los mandamientos de Dios. Por eso Juan el Bautista había sido enviado para preparar el camino al Señor, para que volviera el corazón del pueblo a los mandamientos de Dios. Y ese mismo llamado lo tiene la iglesia de Dios hoy, porque el Rey ya viene. Que nuestras vidas, hermano, también vengan al conocimiento del Señor, que nuestras vidas, hermano, y las vidas de la gente que nos rodea, hermano, también se vuelva a los mandamientos de Dios. ¿Sabe, hermano? Hace como unas 2 semanas, ¿verdad? Me encontraba a una vecina y me decía ella, es el tiempo, dice, yo siento que es el tiempo de que yo vuelva a Dios. Y ella me decía, yo iba a la iglesia antes. Me dice, siento que yo tengo que volver a Dios. Imagínese, hermano. Y yo le dije, sí, busca una iglesia donde congregarte. Es el tiempo que la gente venga al Señor y dice, y la gente le decía a Juan el Bautista, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el verso 11 dice, y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dele la comida al que no lo tiene, hermano, hablando de la generosidad y de la misericordia y del amor al prójimo, hermano, y de que no debemos de ser, hermano, egoístas, sino de que veamos la necesidad. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos de el pueblo de Israel para los romanos. Los publicanos, hermano, eran mal vistos porque los consideraban como traidores. ¿Por qué cobraban impuestos del pueblo de Israel para los romanos? Sin embargo, hermano, no podían. El pueblo de Israel, hermano, no podía hacerse a un lado, tenía que darle impuesto a Roma. Y muchos de esos publicanos eran judíos, hermanos. Pero muchos de ellos estafaban a la gente, cobraban más, les decían, ¿verdad? Quizás les decían, son 2 monedas, cuando nada más era una moneda de lo que ellos cobraban, un denario o no sé. Y ellos decían, son 2, porque uno le daban a Roma y uno se lo quedaban ellos, hermano. Tenían esa mala fama de ser ladrones. Imagínense. Y ellos les decían a Juan el Bautista, venían para ser bautizados, pero hermano, aquí tenemos que entender, hermano, y mire cómo Juan el Bautista también, muchos venían para ser bautizados, pero no había arrepentimiento. Y Juan el Bautista decía, no, así no sirve. No es así, no es nomás por bautizarse y ya, no. Tiene que haber un cambio en sus vidas, les decía él. Tiene que haber arrepentimiento. Y les dice a los publicanos antes de ser bautizados, les decía a ellos, ¿qué haremos, maestro? ¿Qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. O sea, no roben. Si el impuesto es un denario y se acabó, lo dan a Roma y se acabó. Si el impuesto es tanto y ya, ahí nada más, no tienen que robar, no tienen que engañar a la gente que es más. Y se acabó. Tenían que ser íntegros en lo que cobraban. Tenían que dejar de ser ladrones. Dice, versículo 14, también le preguntaban los soldados. Yo no sé, aquí dice que eran soldados, quizás soldados del ejército de Israel, quizás algún soldado romano, yo no sé. Y los soldados, hermano, que dice la palabra, hermano, en otros versículos, que ellos, hermano, cuando encontraban algún
alguna persona en el camino, hermano, los soldados obligaban al pueblo a llevarle sus cosas. Los obligaban. Y ellos, hermano, armados, los obligaban, y si no les pegaban, los golpeaban, los herían con sus armas. Maltrataban a la gente. Ellos pensaban que con su autoridad tenían el derecho de maltratar a la gente, y los soldados les decían a ellos, y nosotros les decían perdón a Juan el Bautista. ¿Y nosotros qué haremos? Vea, hermano, cómo para cada tipo de persona hay una respuesta en la palabra de Dios. Si usted es un soldado, quizás del ejército, si usted quizás cobra también impuestos, o trabaja para el gobierno, o trabaja para una identidad del gobierno, una entidad del gobierno, si es maestro, si usted trabaja en una oficina de gobierno, o si usted, hermano, es policía. Vea, hermano, cómo la palabra de Dios instruye también a los que están en la autoridad. Y los soldados le dicen, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión. Porque, hermano, usted sabe, hermano, que hoy en día la autoridad extorsiona a la gente. Si no le dan dinero, si no hacen lo que ellos dicen, les pegan, los golpean, y algunos hasta los matan, porque sienten que tienen la autoridad para hacerlo. Y Juan el Bautista les dice, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Porque extorsionaban a la gente para obtener más ganancia. Ellos tenían su salario, pero no se conformaban, y maltrataban a la gente para obtener más. Y Juan el Bautista les dice, no, así no es en el reino de los cielos. Y dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose, todos en sus corazones, si acaso Juan el Bautista sería el Cristo. Y Juan le respondió diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, aleluya, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, anunciando la venida del Rey de Reyes. Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Y dice, y con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las nuevas al pueblo. ¿Y sabe qué cosa, hermano? También exhortaba al rey Herodes. Porque no porque era el rey, hermano, Juan se detenía, no. Él le decía también que se tenía que arrepentir de lo que estaba haciendo. Porque el rey Herodes tenía a la mujer de su hermano. Y le decía, no te conviene que tengas a la mujer de tu hermano. Herodías. ¿Qué estaba haciendo el rey Herodes? Estaba en adulterio. Y Juan el Bautista le decía, no es lícito que tengas a la mujer de tu hermano. Y dice, versículo 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas señas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Porque Juan lo reprendía de que tenía a la mujer de su hermano. Lo metió en la cárcel. Juan no se detenía porque fuera un gobernante, porque fuera el rey, porque fuera un soldado, porque fuera alguien de autoridad. Hermano, hay que proclamarle a todo el mundo que es necesario que se arrepienta. Y ese es el mensaje que la iglesia del Señor tiene que llevar.
primeramente con nuestra vida, pueblo, y después anunciar que el Señor viene pronto y preparar el camino del Señor. Y ya para terminar, hermano, quiero leerle la última cita. En el libro del profeta Jeremías, su capítulo 7, dice la palabra del Señor. El Señor nos manda, hermano, a mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 7, versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra diciendo: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque el pueblo del Señor, hermano, se refugiaba en el templo del Señor. Pensaba que por estar en el templo de Jehová, ellos podían hacer lo que sea y no arrepentirse, y el juicio del Señor no vendría hacia ellos porque ellos estaban en el templo de Jehová. Ellos lo pensaban así. Pero el Señor les dice no. Dice versículo 5: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Hermano, el Señor conoce nuestras obras. Y no podemos refugiarnos solamente diciendo: es que yo voy a la casa de Dios. ¿Cuántos años vamos a la casa de Dios, hermano, y seguimos haciendo las mismas obras? Y no hay arrepentimiento verdadero. Y esto es lo que les decía el Señor a ellos, que se refugiaban en la casa de Jehová. Y dice el Señor: yo también lo he visto, lo que están haciendo. Y el Señor les dice: mejorad vuestros caminos, mejoren vuestras obras. ¿Cómo estamos preparándonos nosotros para la venida del Señor? ¿Cómo estamos preparándonos nosotros? ¿Cómo estamos preparando el camino del Señor nosotros, iglesia? En arrepentimiento verdadero, de verdad, en justicia, en rectitud, hermano, siendo justos, hermano. Estamos ya enderezando lo que está torcido. Estamos mejorando nuestros caminos, iglesia. Estamos mejorando nuestras obras. Estamos quitando lo que estorba en el camino para que venga el Señor. Estamos allanando, hermano, lo que estorbe. Estamos enderezando lo torcido, iglesia. ¿O estamos siguiendo el mismo camino?
¿Cómo estamos preparando el camino del Señor? ¿O nuestros caminos siguen torcidos? Hay espinas, hay abrojos, hermano. Hay estorbos en nuestra vida. ¿Cómo vendrá el Señor para con nosotros? Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, hermano, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Enderecemos, hermano, nuestros pasos. Lo torcido, hermano, sea enderezado, para que lo cojo no se salga del camino, sino que ha sanado. Y dice versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo estamos preparando el camino del Señor? ¿Estamos quitando, hermano, los estorbos porque el Rey ya viene? ¿Estamos en arrepentimiento? Que el Señor nos ayude, iglesia. Preparemos el camino del Señor porque el Rey ya viene. Esta ha sido la palabra del Señor, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Si tú, amigo y amiga que me escuchas, quieres de verdad, con todo tu corazón, venir al Señor, venir en arrepentimiento, quieres pedirle perdón, te has decidido por seguir a Cristo y después de arrepentirte te quieres bautizar, entonces haz esta oración después de mí. Dile al Señor Jesús que entre en tu vida. Dile, Señor, yo me arrepiento. Es el tiempo de arrepentimiento, iglesia, de que vengamos al camino del Señor, de que enderecemos lo torcido, de que veamos, hermano, qué estamos haciendo y nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Si tú quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, haz esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor. Entregaste tu vida por mí para pagar el precio de mi salvación. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Vengo de verdad con todo mi corazón y verdaderamente al arrepentimiento. He decidido seguirte, Señor Jesús. He decidido dejar todos mis pecados atrás y venir a la vida nueva en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Y te pido, Señor, que me aceptes como uno de tus hijos. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que me ayudes, Señor, a bautizarme prontamente, Señor, para estar lista para, Señor, cuando tú vengas, también vengas por mí, Señor. Lávame con tu sangre, Señor, y límpiame de toda mi maldad. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús.